entendido que perdieron los caraquistas, ¿verdad? Los que saben de deporte, ¿verdad que sí? Sí. Es que si no se arrepienten, no van para el baile. Jesucristo era magallanero. Yo lo expliqué el otro día. No se hagan, no. Jesucristo era magallanero. Es más, el evangelio de hoy es uno de esos. ¿A quién se buscó? A los pescadores. ¿Y en qué trabajan los pescadores? En una barca. ¿Y quién es el equipo que tiene una barca? Magallanes. No. Bueno, dicho esto, recientemente, hace unos días, le hice una entrevista al Papa. Y el Papa comentó que le gustaría pensar que en el infierno no hay personas. Y él lo dice porque, la bondad de cualquier persona sería que a nadie le vaya mal. Sin embargo, fíjense que hoy la lectura nos recuerda algo importante en la vida de todos los cristianos. Y es que hay que arrepentirse y convertirse. Y de eso trata el libro de Jonás. Jonás era un profeta que le tocó ir a Nínive a anunciarles el perdón. Y entonces allá estaban haciendo a diestra y siniestra, a calzón quitado. Esa gente no tenía mucho problema. Y le llegó Jonás: arrepiéntanse porque los van a embromar. Y dice que hicieron ayuno, penitencia, y 40 días fueron eso, y el Señor los perdonó. Porque el Señor quiere que usted y yo nos mantengamos en el camino de la salvación, y por supuesto que eso nos puede desviar, porque Satanás, el espíritu del mal, el espíritu del príncipe de las tinieblas, el espíritu del embustero, nos puede engañar para que nosotros hagamos cosas que Dios no quiere. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es hacer todo aquello que está contra la voluntad de Dios, contra el deseo de Dios. Y lo que Dios desea para sus hijos es que nosotros sigamos el proyecto que nos tiene. Por esa razón, miren que Pablo le decía a los otros: ustedes vivan como el que no está viviendo. De hecho, esta mañana, yo estoy gritando por mi casa. Esta mañana se fue la luz. Y entonces había puro gallón. Y entonces el perro tengo la mano y déjeme que para allá vamos para adelante. Entonces, Pablo le decía a la gente que el casado viva como el que no está casado, que el que tenga dinero como el que no tiene dinero, y así hasta decirle: porque este mundo es pasajero, ¿sí? Y nosotros estamos por la salvación. Bueno, de hecho, si está visto, pensaba Pablo decía que si el casado tiene que ir como si estuviera soltero, porque yo no era hacerlo muy bien, pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir el Señor a través de San Pablo es que nosotros tenemos que estar pendientes, que nosotros tenemos que dirigir la mirada al final del camino. Y yo en otro momento se los he explicado, se lo hizo también una frase ya muy conocida. Si te dicen que la vida es corta y hay que disfrutarla, usted responde: viviendo es eterno y hay que evitarlo. Porque ahí es donde está el truco. Su santidad tiene muy buena intención. El Papa, al decir que él desea que el infierno esté vacío, pues uno lo que en el fondo quiere decir es que ojalá todos nosotros viviéramos y cumpliéramos la voluntad de Dios para que nadie tenga que terminar allá. Pero también es una realidad que el Señor dice que va a haber juicio, y también una realidad que el Señor vino a salvarnos. ¿De qué vino a salvarnos? Del pecado, de la condenación. Si no existiera la posibilidad de condenarnos, ¿para qué iba a bajar nuestro Señor Jesucristo, venir del cielo a salvarnos si no es necesario? Por esa razón, cuando el Papa dice que no es un dogma, es un cierto, porque lo que expresó fue un deseo. Eso no es verdad, que en el infierno no tenga gente por allá. Ahora, yo no sé quién está allá. Suponemos, como nos dice la palabra de Dios, primero Satanás y todos sus ángeles, y después todos aquellos que no cumplan la voluntad de Dios. Porque el peligro para
entonces no es Dios. Pero Dios está por encima de cualquier persona, de cualquier gente, de cualquier idea. Lo único que cuando uno se declara ateo, por supuesto que ya no quiere recibir la voluntad de Dios, y ahí comienza nuestra situación. Porque el pecador contumaz, el que vive en su pecado, no quiere escuchar la voluntad de Dios, no quiere que se le recuerde que hay una vida después de esta vida, no quiere saber que la vida de uno se ordena según lo que Dios pide. Y por esa razón, nosotros tenemos que reflexionar, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y pensarla. Y no hay otra que si uno oye, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, hoy que dice que pasó, llamó a Pedro y a Santiago no, a Juan, y ellos dejándolo todo lo siguieron. Y les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Ahora bien, escuchen, cuando uno pesca un pez y lo saca del agua, el pez se muere. Mientras que cuando el Señor Jesús nos manda a pescar hombres, ¿de qué agua la vamos a sacar? No lo vamos a sacar del agua de la vida, lo vamos a sacar de aquellas situaciones, de aquellos lugares, de aquellas cosas que le quitan la vida. Porque nosotros tendríamos que sacarlo de esas aguas cenagosas, de esas aguas dañinas, de esas aguas putrefactas como las que son del pecado. Ninguna persona que viva, que habite, que esté instalado en el pecado puede tener felicidad. Y miren, ahí está. El truco o la razón estaría en eso. Escúchenme bien. Hay algunas personas que dicen que Dios nos mandó a este mundo para ser feliz. Y es verdad. Dios nos mandó a este mundo para ser feliz y en el otro también. ¿Dónde está el problema? En la felicidad. Porque al violador lo hace feliz violar. Al ladrón lo hace feliz robar. Y a un cristiano, ¿qué lo tiene que hacer feliz? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y ahí el problema. Y entonces la gente nos vende el término de felicidad de acuerdo a este mundo. Y no puede ser el que roba, el que mata, el que viola, el que se porta de una manera terrible, el que dice mentira, que dice infiel, todo eso, de pecado más chiquito a grande. Entonces está poniéndose en un lugar de muerte. Porque todo pecado es muerte. Y yo lo explicaba y se lo puedo explicar igual bien. Usted agarra y se compra un litro de glifosal. ¿Sabe lo que es el glifosal, verdad? La mayoría. Eso es un veneno que viene por litro. Y usted todos los días agarra un gotero y échele a un vaso con agua una gota de glifosal. ¿Cuánto cree usted que va a durar sin morirse? Como 6 meses. Porque el glifosal no lo va a matar ese mismo día, pero de tanto echarle esa gota en el estómago va a terminar usted enfermándose y muriéndose. Pero si usted agarra un litro de glifosal y se toma un vaso completico de glifosal, no se preocupe, hoy mismo se muere. Ven ustedes, una gota de glifosal es el mismo veneno que un litro de glifosal. Pero depende de qué pecado, pues de qué pecado, de qué cantidad de glifosal se tome, usted se muere. Igual pasa con el pecado. No, es que yo, bueno, eso es muy chiquito, pero debe ser usted empezar una gota, otra gota, otra gota. Y cuando viene a ver, usted tiene amontonado un montón de pecados. Y de los pecados chiquitos pasamos a los más grandes, de los más grandes a los más graves, los más graves, quién sabe dónde terminamos. Por esa razón, uno tiene que hacer como la buena gente, el que tiene una vega
pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es verdad que Dios mandó a su Hijo único a salvar el mundo y no a condenarlo, pero déjeme decirle, Dios cuenta con la respuesta suya. San Agustín dice que el que te creó sin ti no te salva sin ti. Dios no le pidió permiso a usted para ponerlo en la tierra, pero Dios sí le va a pedir permiso a usted para salvarlo, porque si usted no colabora con la salvación, por supuesto que usted está favoreciendo que el día del juicio, pues entonces le corresponda y Dios lo ponga a donde le toca ir. Pidámosle al Señor todos los días que nos ilumine, que nos permita de verdad convertirnos, creer de verdad en el Evangelio, que habita en esta lucha espiritual en la que estamos metidos todos. Tenemos que tener fortaleza, firmeza, llevar una vida en la que todos podamos terminar en el buen camino. Tengan cuidado que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y todo quien se descuide, no digamos después que Dios es el malo o que no hay para allá, que no hay infierno, porque si no hay infierno tampoco es cierto. Nosotros sabemos por nuestro Señor Jesús que Él dijo que nos iba a preparar una morada allá, y estamos en este camino y luchamos por la misma razón. Es por la manera en que hablaba San Pablo. Nunca se les olvide que todo lo que hacemos delante de Dios cuenta. Y así tendremos fortaleza, tendremos algo para seguir el camino. Así